El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia, Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Durante la última cena, después que Judas salió, Jesús dijo: ahora el Hijo del Hombre ha sido glorificado y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también lo glorificará en sí mismo y lo hará muy pronto. Hijos míos, ya no estaré mucho tiempo con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, ámense también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Palabra del Señor. Un pececito no puede estar fuera del agua. Si lo queremos hacer respirar aire, y nosotros tampoco podemos estar mucho rato dentro del agua. Un pájaro tiene unas hermosas alas para volar y hacer nidos. Por eso no hacen los nidos cerca de la tierra, si no es un peligro que otros bichitos vengan a atacar sus nidos. Cada ser está hecho para algo. Aún las cosas mecánicas, las piezas, un destornillador es para ajustar los tornillos, no es para otra cosa. O un martillo es para clavar clavos. Todas las cosas tienen una finalidad, un propósito. Y nosotros los seres humanos, ¿para qué estamos hechos? Y uno diría, trabajamos, inventamos cosas, hacemos naves espaciales, inventamos los celulares, muchas cosas. Pero hay algo muy profundo, una capacidad muy profunda que supera a los otros seres. Los seres humanos tenemos la capacidad de conocer, de aventurarnos en el descubrimiento, de conocer, de la conciencia, de tener conciencia de nosotros mismos, de los demás, y tenemos la capacidad de amar. Podríamos decir, fuimos hechos para amar. Sin el amor no podemos vivir, sin ser amados, sin ser queridos, sin querer o sin que nos quieran, no podemos vivir. Por eso hay tantas novelas, tantas canciones, tantas poesías que hablan del amor, que al mismo tiempo es la mayor felicidad y justamente porque es lo que nos hace más felices, cuando falta, nos hiere, nos lastima. Es lo que más nos hace felices y lo que más nos puede lastimar, porque estamos fabricados, nuestro corazón está hecho para amar. Y este es el drama de la humanidad. Desde las peleas que podemos tener en la familia, chiquitas, hasta el drama de la guerra, que es el fracaso. ¿Qué es una guerra? Cuando fracasa la capacidad de dialogar. Yo no puedo hablar más con vos y mi frontera llega hasta acá y vos me pones los misiles y yo voy más cerca y bueno, entonces empieza la guerra, porque no podemos llegar a un acuerdo. Pero eso pasa en la calle, en un semáforo, cuando dos se pelean y se salen y se agarran a las piñas. Eso es la guerra en chiquito. Cuando fracasa el amor, la capacidad de comprender al otro, ¿no? Por eso el Apocalipsis, que es la segunda lectura que vimos, que vamos leyendo como segunda lectura a lo largo de todo este tiempo pascual, nos pone como dos ciudades. Hoy nos habla de una, antes había hablado de otra. Hay una ciudad, la llama Babilonia, que era el peor enemigo del pueblo de Dios. Los babilonios destruyeron Jerusalén, arrasaron, se llevaron cautivos a la gente, a su país. Dice, Babilonia, como una mujer maligna
que domina a los comerciantes, al poder político, al poder militar, el sistema que aplasta al ser humano, que mata. Y hoy nos habla de otra ciudad. Esa ciudad había salido como del mar, donde habita el dragón, el misterio del mal, del maligno. Pero hoy nos habla de otra ciudad. Dice, es una ciudad que baja del cielo, que viene de Dios. Otro modo de convivir, que no es el dominio, la explotación, la injusticia, la guerra. Otro modo. Dice, en esta ciudad, dice que es como una novia hermosa que va a ir al encuentro de su esposo. Algo muy lindo, de amor. Y Dios estará en medio de ellas como en una carpa, como en una morada. Vivirá en medio de ellos, del pueblo, de los que admitan, de los que reciban, de los que quieran este otro nuevo modo de vivir. Ellos serán su pueblo y Dios con ellos será su Dios. Allí no habrá llanto ni muerte, no se matarán los unos a los otros. Allí no habrá destrucción, sino promoción, libertad, esperanza. Esa ciudad no es solo el fin de la historia, es lo que vamos construyendo. Nosotros construimos una ciudad o la otra ciudad. Elegimos construir en esa ciudad que nos hace daño y que daña a los demás. La ciudad quiere decir la convivencia. Eso es la ciudad, símbolo de toda convivencia. O elegimos esta ciudad que nos regala Dios, ¿no? En donde podemos encontrarnos los unos a los otros. El lugar sin males, como decían los guaraníes, en su visión del mundo decían, ellos buscaban la tierra sin males. Es esto mismo, llegar un día a la tierra sin males. Hermoso. Estamos hechos para este destino. Y si nos vamos de ahí, siempre vamos a ser infelices. Porque conmigo mismo, encerrado en mí mismo, nunca voy a ser feliz. Y por eso, Jesús, al llegar la hora final de su vida en esta tierra, antes de su muerte y resurrección, cuando estaba sentado en la última cena con sus amigos, les charla, les habla y les dice, ahora me voy, pero me voy a quedar. ¿Y cómo hacen para descubrirme? Y entonces les dice lo más importante que tiene en su corazón. Les dice, ámense los unos a los otros como yo los amé. En esto van a reconocerme y los demás van a reconocer que yo estoy entre ustedes. La señal de Jesús vivo en medio de nosotros es que nos amemos como Él nos amó. Y Él nos amó buscando nuestra vida, nuestra felicidad. ¿Se acuerdan cuando en la última cena, un rato antes de decir esto, les lavó los pies? Quiere decir, se puso al servicio de ellos. Él, siendo el maestro, el Señor, se puso al servicio. Y le digo, hagan lo mismo entre ustedes. Se necesitan. Vos ponete al servicio de los demás y los demás también de vos. Ese es el amor de Jesús, el que es capaz de dar la vida, de entregarse a los otros para que tengan vida y así encontrar la propia vida. Este es el tesoro que tenemos. El tesoro que tenemos es este regalo de Jesús, este amor en nosotros, es un regalo de Él, vivir este amor. Por eso lo tenemos que pedir todos los días como un don. Lo recibimos cada vez que comulgamos en la Eucaristía, cada vez que escuchamos su palabra, siempre Él nos regala este amor. Y por eso la comunidad cristiana, vieron, los primeros discípulos en la primera lectura fueron enviados porque no se resistían a guardarse esto para ellos. Se daban cuenta que la humanidad, que como ahora, antes también, estaba en peligro. No se llevaba bien, habían guerras, no respetaban la madre tierra, no cuidaban el mundo. Y entonces Jesús los envió y las primeras comunidades envían a otros, vayan por todo el mundo a anunciar esto. E iban convenciendo a la gente, miren, se puede vivir distinto, se puede ser feliz, nos podemos querer, nos podemos entender. Y los que recibían a Jesús formaban comunidades. Iglesia, quiere decir, grupo que está reunido porque fueron llamados por Dios a estar juntos. Y los apóstoles, cuando se iban,
dejaban organizada la comunidad. Dice, en cada comunidad los consolaban, los fortalecían y nombraban presbíteros, dice. Un grupo de dirigentes, presbítero quiere decir el sabio, el anciano, que quedaban como a cargo. Entonces después cuando los apóstoles al tiempo volvían, reforzaban, pero ya quedaba un grupo que enseñaba, que hacían la cena del Señor, que bautizaban. Y así se organizó la iglesia. Hoy el nombre de los sacerdotes que hereda eso, nuestro nombre de sacerdote propiamente es presbítero, justamente. Como que los apóstoles nos han puesto para estar cuidando el fuego del amor de Jesús. Para eso está organizada la iglesia. Así como en una familia tenemos una mínima organización. Bueno, más o menos nos levantamos una hora, nos vamos a trabajar, es la hora de comer, más o menos, tratamos de organizarnos. Si queremos vivir juntos. En cualquier lado que se quiere vivir juntos, nos organizamos, un club, una sociedad. Pero la organización, si fuera por la pura organización, es algo hueco, vacío, que termina en rutina. La organización es para cuidar el fuego del amor. En una familia, en una sociedad, en la iglesia. Cuando nos olvidamos de eso, la iglesia se convierte en una estructura hueca, vacía, de hacer cosas, olvidándose de quién está en medio de ella. ¿Sí? Hoy, el hermanito Carlos de Jesús, que fue declarado santo por el Papa Francisco, fue alguien que intuyó este deseo de Jesús y sintió que lo que tenía que hacer era parecerse a Jesús, buscarlo a él, imitarlo. Y no, él era francés, en el centro de París. Se fue al África, se fue a Marruecos, se fue a la zona donde vivían todos musulmanes, que resistían a los cristianos, para vivir entre ellos. Y solamente compartir con su vida lo que era el Evangelio. No se paraba a predicar, no. Contagiar con su vida este amor de Jesús. Por eso agradecemos este ejemplo del hermano Carlos de Foucault, hermano Carlos de Jesús, y que nosotros también nos animemos a vivir este amor que está en nuestro corazón y que Jesús nos regala. Que así sea.